Saludos cordiales amigos y amigas, muy buenas noches. Iniciamos esta transmisión desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, que en esta ocasión nos encontramos en el centro norte de la capital, específicamente en el Parque del Arbolito, en donde, como estaba previsto, ha llegado las delegaciones del movimiento indígena que se apostaron y protestaron desde varias provincias del sur del país, apoyando las protestas en contra de las medidas económicas del gobierno nacional. Como podemos observar, varios camiones llegan hasta el Parque del Arbolito para realizar estas acciones de protesta, esperando también las delegaciones que como hemos evidenciado, sobre todo por parte de las radios afiliadas, también se movilizaron desde el norte de la capital, atendiendo a este llamado por parte del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, y también al colectivo unitario de Dirección Nacional del Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones para el llamado a la huelga general convocada para el miércoles 8 de octubre y también para efectuar este paro nacional que, recordemos, inició desde la anterior semana, luego del anuncio del presidente Lenín Moreno sobre las medidas económicas, específicamente con el decreto 883 que elimina el subsidio a los combustibles, y ante lo cual se ha registrado el incremento en los combustibles, en la gasolina extra y en el diésel, en donde hemos podido percibir el incremento de más del 100%, sobre todo en el tema del diésel, y lo cual ha causado un proceso de especulaciones en los productos de primera necesidad. Han realizado varios recorridos, varios kilómetros de recorrido el movimiento indígena hasta llegar al Parque del Arbolito, con la finalidad de que esta noche van a descansar para mañana continuar con la serie de acciones de protesta. Como podemos observar, amigos y amigas, desde CORAPE estamos haciendo esta transmisión especial anunciando la llegada del sector indígena a la capital, que desde horas de la tarde se han venido movilizando del sur del país y han pasado las calles del sur de Quito hasta llegar acá al Parque del Arbolito. También hemos podido evidenciar que la solidaridad de varios ciudadanos de aquí quiteños han podido entregar a los representantes del movimiento indígena vituallas, alimentos, agua, y les han recibido sobre todo con aplausos a los representantes y a esta diligencia por parte del movimiento indígena que se ha convocado y que han llegado a la ciudad de Quito por medio de transportes como camiones, camionetas e incluso en motocicletas al llamado de las protestas a nivel nacional. Al inicio también pudimos percibir cuando en el momento en que llegó el sector indígena, también pudimos percibir la emisión de gases lacrimógenos, y también anunciaron que habrían existido enfrentamientos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta el momento siguen llegando las delegaciones del sector indígena desde el sur del país, y recordemos que también otra delegación por parte de las provincias del norte de la capital también están llegando a estas inmediaciones y han anunciado que van a pernoctar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el momento y en el Parque del Arbolito. Estas son las novedades que se registran a esta hora en esta transmisión desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. En medio de una ligera llovizna que se ha presenciado, se puede percibir en la ciudad capital. Sin embargo, se puede observar que los ánimos no han mermado y más delegaciones están ingresando a la ciudad capital, que, como podemos evidenciar, son miles de personas del movimiento indígena que han sido recibidos por parte de protestantes aquí en la ciudad de Quito, que también han registrado protestas, sobre todo en las inmediaciones del Parque Elegido, en la avenida 10 de agosto y también en la parte del centro histórico, en el sector
de San Blas, en donde se ha podido registrar la presencia de protestantes en contra de las medidas de gobierno. Recordemos que dentro de estas medidas de gobierno también incluye un proyecto de reformas en temas laborales y en temas económicos que hasta el momento no han llegado a la Asamblea Nacional. Por parte del presidente de la Asamblea, César Litardo, se ha convocado a una reunión extraordinaria en horas de la tarde al Consejo de Administración Legislativa y también a los jefes de las bancadas legislativas con la finalidad de analizar la coyuntura actual del país y emitir un pronunciamiento, ante lo cual han pedido al gobierno nacional, sobre todo el presidente de la Asamblea, César Litardo, que se emitan el proyecto de reformas para que sean debatidos en la Asamblea Nacional. Están a la espera y están expectantes los legisladores con los que pudimos conversar en horas de la mañana y en horas de la tarde sobre estos temas, entre los cuales incluyen reformas en temas laborales, situación que ha sido criticada por el Frente Unitario de Trabajadores, como por ejemplo la donación de un día de salario por parte de los funcionarios de las empresas públicas, al igual que se reducen los días de vacaciones de 30, como está estipulado en la actualidad, a 15 días de vacaciones entre las reformas en temas laborales. Además que podemos evidenciar, amigos y amigas, que las protestas continúan en la ciudad capital. Todo este día han sido un día de protestas en la ciudad de Quito y en varias provincias del país que han desembocado con la llegada del sector indígena a la ciudad capital. El tema de transportes también ha sido irregular en la ciudad de Quito. A inicios de la mañana únicamente laboraba el sector del transporte municipal y el resto de transporte urbano no ha podido circular en el transcurso del día, con lo cual también hemos podido percibir que las empresas y locales comerciales han cerrado y han enviado a sus trabajadores en horas de la tarde a sus domicilios. También recordarles, amigos y amigas, que el día de mañana por parte del Ministerio de Educación han sido suspendidas las clases en el régimen Sierra y se han tomado también otro tipo de disposiciones por parte de las gobernaciones en cuanto al tema de que laboren los funcionarios de estas dependencias. Vamos a hacer un pequeño recorrido, amigos y amigas, con la llegada. Escuchemos el ambiente de origen, amigos y amigas. Como podemos percibir, amigos y amigas, este es el ambiente que se vive en el centro norte de la capital, en el Parque del Arbolito, donde ya ha llegado el movimiento indígena y donde ha sido recibido por parte de los quiteños con aplausos referentes a estas protestas en contra de las medidas de gobierno. Como podemos evidenciar, ciudadanos apoyan también la llegada del movimiento indígena y también hemos podido evidenciar la entrega de vituallas, alimentos y agua potable a las delegaciones del movimiento indígena. Como podemos observar, siguen llegando más camiones, camionetas, incluso hemos podido evidenciar también la llegada de ciudadanos mediante motocicletas y han sido bienvenidos con los aplausos por parte de ciudadanos quiteños que se han desplegado hasta el Parque del Arbolito. Este es el ambiente que se vive, amigos y amigas, en esta transmisión especial por parte de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Atendiendo, recordemos, amigos y amigas, al llamado del Colectivo Unitario de Dirección Nacional, en donde se encuentran varias organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, también la Unión Nacional de Educadores y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Recordemos que el titular de la CONAIE, el presidente Jaime Vargas,
anunció que cerca de 20.000 indígenas se iban a movilizar hacia la ciudad capital. No anunció el día, sin embargo ya podemos percibir la llegada del movimiento indígena acá a la ciudad de Quito. Seguimos, amigos y amigas, con esta transmisión especial y vamos a comentarles, amigos y amigas, que por parte de la FEUPS, de la Universidad Politécnica Salesiana, han anunciado que, acogiendo a los valores humanitarios y sociales que caracteriza a la Universidad Politécnica Salesiana, decidido hacer o ha anunciado que va a ser un centro de acogida temporal para mujeres y niños y niñas indígenas. Por lo mismo solicitan el apoyo con víveres no perecibles, ropa abrigada, medicinas básicas y cobijas, ante lo cual agradecen este apoyo por parte de los estudiantes y ciudadanía en general que deseen formar parte de estas brigadas de apoyo a los protestantes que, recordemos, se han apostado desde varias provincias del sur del país, de Chimborazo, de Cotopaxi, de Bolívar, y también están a la espera de la llegada de la delegación del norte del sector indígena, en donde, según varias fuentes, hemos podido observar que hace varias horas pasaron el sector de Calderón y Carapungo con la llegada de más delegaciones por parte del sector indígena. Como podemos apreciar, amigos y amigas, este es el ambiente que se vive en el centro norte de la capital, en el Parque del Arbolito, como estaba previsto y como ha sido anunciado por parte de varios dirigentes y ciudadanía que se movilizó desde las provincias del sur. Han llegado al Parque del Arbolito. Recordemos también que, según fuentes de la Universidad Central, también se han comprometido a ser parte del centro de acopio para las personas que se han dado cita a esta movilización. Como podemos apreciar, se ha formado incluso tráfico vehicular por la llegada de varios camiones, camionetas, vehículos con las delegaciones indígenas. Vamos a continuar haciendo este recorrido. Por parte de la llegada del movimiento indígena podemos apreciar cómo llegan en camiones los representantes ciudadanos del sector indígena a estas protestas en contra de las medidas de gobierno. Oye, que ya se tomaron la asamblea. Cabe recordar, amigos y amigas, que en la Asamblea Nacional, de acuerdo a las convocatorias de prensa que hemos podido tener acceso, el día de mañana no se ha convocado a ningún pleno por parte del legislativo, es decir, no sesionarán en pleno los 137 asambleístas y más bien han sido convocadas comisiones legislativas para analizar otros temas no referentes a la coyuntura actual que vive el Ecuador. Sin embargo, el pedido de varios asambleístas fue que el presidente de la Asamblea, César Litardo, haga ese llamado al Pleno de la Asamblea Nacional y emita un comunicado sobre la coyuntura actual que vive el país referente a estas protestas en contra de las medidas de gobierno. Como podemos apreciar, amigos y amigas, la llegada de la delegación del sector indígena se hace presente al norte de la capital, y reiterar que han sido también recibidos y bienvenidos por parte de ciudadanía quiteña, que los ha recibido con aplausos en el momento de la llegada de el sector indígena al Parque del Arbolito, al norte de la capital. Hasta el momento transcurre con normalidad la llegada de las delegaciones y de estas caravanas que hemos podido percibir por parte de la delegación indígena desde varias provincias del sur del país, que podemos evidenciar también se han trasladado en buses, camionetas, camiones y también a pie. Esta marcha de varios
kilómetros, que como podemos informar fue desde horas de la mañana en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Tungurahua. Se han ido sumando las delegaciones y están a la espera de la llegada de la delegación de las provincias del norte. Según reportes desde Radio Ilumán, también pudimos observar que la marcha estaba recorriendo el norte de la ciudad de Quito con la finalidad de unirse a esta protesta. Según lo que pudimos también apreciar y lo que nos pudieron reportar los ciudadanos, esta noche en el Parque del Arbolito está previsto que realicen un descanso por este día para continuar con las protestas. Sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial por parte de los representantes del sector indígena o por parte de los representantes del colectivo unitario de dirección nacional. En este momento también podemos apreciar que las delegaciones también se desvían por la avenida 6 de diciembre para rodear el Parque El Arbolito ante la serie de automóviles que han causado este tráfico vehicular para apostar. En este momento, amigos y amigas, se están registrando una serie de inconvenientes. Al parecer, amigos y amigas, botaron bombas lacrimógenas a la llegada de la delegación del sector indígena. No podemos apreciar, pero vamos a hacer el intento por seguirles informando, amigos y amigas, en esta transmisión especial desde Corape, que seguimos evidenciando los detalles y lo que está ocurriendo en el Parque del Arbolito a esta hora de la noche. Como podemos observar, amigos y amigas, están botando gas lacrimógeno a la llegada del movimiento indígena a esta hora de la noche. Como podemos evidenciar, amigos y amigas, incluso señalarles que al inicio de la llegada del movimiento indígena pudimos percibirla en el ambiente, el gas lacrimógeno, con la finalidad de dispersar a las personas. Sin embargo, no ha mermado en la actitud del movimiento indígena, que siguen llegando miles de personas a la ciudad de Quito. Estamos ubicados en el Parque del Arbolito, al centro norte de la capital. Han hecho este recorrido desde el sur del país, el sur de Quito. También han podido apreciar la serie de pronunciamientos de la ciudadanía que han pasado por Cutulagua, han pasado por Machachi, han pasado por el sector de San Bartolo. Y también, según lo que nos estaban informando, algunas delegaciones incluso se quedaban en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito. Como podemos evidenciar, amigos y amigas, continúa la llegada de más y más personas a la ciudad de Quito, a esta serie de pronunciamientos, protestas, movilizaciones, plantones, marchas que se han efectuado ya por estos 5 días luego del anuncio del presidente Lenín Moreno respecto a las medidas económicas, en donde recordemos que este paro inició con la suspensión de actividades por parte del sector de transportistas y posteriormente declinaron en la medida, y ante lo cual surgió la disposición por parte de la Agencia Nacional de Tránsito para la elevación de las tarifas del transporte urbano, situación que del transporte intra e interprovincial, situación que ha sido duramente criticada por parte de las organizaciones sociales que criticaron las medidas del gobierno, y ante lo cual han dispuesto también o han exhortado a los municipios para que revisen las tarifas de transporte urbano. Esto creó también una ola de especulaciones en donde, según varios registros, incluso en el sistema de la Metrovía aquí en la ciudad capital, ya se emitían unos comunicados, unos carteles en las diferentes paradas en donde se podía evidenciar el incremento de los pasajes, pese a que no existía
no existía una resolución por parte del Consejo Metropolitano de Quito, dado que es competencia del municipio capitalino. Estos son los detalles, amigos y amigas, referentes a la llegada del sector indígena. Como podemos apreciar, más personas llegan en vehículos, en camiones, camionetas, vehículos particulares y también a pie, que han sido varios kilómetros de recorrido hasta llegar a la ciudad capital. Podemos escuchar en este momento, amigos y amigas, que se registran una serie de desmanes también a la llegada del movimiento indígena. Incluso en el Parque del Arbolito hemos podido evidenciar que también se han colocado dispensadores de servicios higiénicos dispuestos también para la llegada del sector indígena, y también, como podemos evidenciar, han llegado en furgonetas, en carros particulares, en camiones, para protestar en contra de las medidas de gobierno. Incluso podemos percibir que existe un camión con agua aquí en el Parque del Arbolito. Estamos realizando este recorrido, amigos y amigas, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Podemos apreciar, amigos y amigas, como podemos apreciar, amigos y amigas, se intenta organizar la llegada de los automóviles que han venido con las distintas delegaciones del sector indígena. Recordarles, amigos y amigas, que el día de mañana también está prevista una rueda de prensa por parte del Frente Unitario de Trabajadores para emitir un pronunciamiento referente a la coyuntura nacional, a las declaraciones por parte de las autoridades, y también para ratificar el llamado al paro nacional y la huelga general para el próximo miércoles de esta semana, con lo cual, amigos y amigas, estamos expectantes referentes a qué es lo que va a ocurrir con esta serie de protestas, la llegada del sector indígena y también este rechazo. No ha existido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de gobierno, que recordemos, estaban previstas una serie de cadenas nacionales que han sido suspendidas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, vamos a estar expectantes de lo que ocurra aquí en la ciudad de Quito, en el Parque del Arbolito. Como hemos podido escuchar, vienen de otras provincias del sur del país y están a la espera de la llegada también de delegaciones de provincias del norte del país. De ustedes, amigos y amigas, se despide Felipe Mosquera desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Estén pendientes de siguientes emisiones. Hasta pronto.